Estudié en un colegio privado de clase media alta y estaba en el grado 10º. Mi novio era de 11 grados. Él era el típico adolescente popular, carismático, que se las daba de malo, coqueto y que todas las niñas querían en algún momento del año. Unas amigas me dijeron que, al lado de las gradas de la cancha de fútbol, encontraron un entierro con la foto de él y también la mía, junto con unas oraciones todas raras. La verdad, no le puse atención en ese momento, aunque sabía que mucha gente tenía envidia de nuestra relación y siempre buscaban separarnos. Un par de semanas después, empezamos a soñar los dos que una mano podrida me asfixiaba. En el sueño, era como si yo estuviera desdoblada y observaba cómo me ahorcaban desde lo lejos. Era tan vívido que no podía respirar y tenía que despertar. Mi novio, en aquel entonces, soñaba lo mismo que yo estaba viviendo y experimentando. Empezaron discusiones imparables y celos por parte de los dos. Hablábamos por teléfono y se escuchaban las voces de unas mujeres llamándolo por su nombre en la llamada, cuando él se encontraba solo en su casa. Me decía que lo llamaban y se salía para donde un amigo porque esto lo atemorizaba. Ya cansada de la situación, le conté a mi madre, quien tiene un amigo que lee el tarot, encuentra agua y casi sabe de brujería. Él me contacta para preguntarme qué es lo que estaba sucediendo. Después de relatar las diferentes situaciones, me dice que esa noche me va a visitar para saber qué es lo que pasa, aunque ya tiene una idea por mi descripción de la mano que me ahorcaba. Efectivamente, al otro día nos dicen que me están haciendo un trabajo, por lo tanto, debo seguir las instrucciones para romper la porquería de santería que me estaban haciendo. El amigo de mi mamá, sumado a varias ocasiones, nos ayudó. Aunque uno crea que no tiene enemigos y no levanta envidias, es muy común tenerlos. Pasadas unas semanas, pudimos volver a estar bien y dormir sin tener esos sueños horribles. Te cuento que toda mi familia, por parte de mi mamá, tiene fincas y todos viven en el campo. El año pasado, como en septiembre, decidí ir a la finca de mis papás unos días a distraerme un poco y cambiar de ambiente. De por sí sabemos que en todas estas áreas hay brujas, y las personas las identifican y se les tiene respeto. En fin, una noche la atmósfera se sentía pesada, había una sensación extraña. Como a las 10 de la noche, me quedé sola en la sala viendo televisión un rato mientras me daba sueño. Estaba todo muy en silencio cuando escuché la voz de un hombre que me llamaba por mi nombre. Pensé en mi hermano, que quizás me estaba vacilando, pero, a su vez, pensé, ¿cómo va a ser él, si está en el otro extremo de la casa? La voz la escuché ahí mismo, donde estaba. No le di importancia y me fui a dormir. A la siguiente noche, como a las 12 en punto de la medianoche, escuché como alguien caminaba por atrás de la casa arrastrando algo muy grande y muy pesado. Al otro día, le comenté a mis papás y me dijeron, eso es una bruja. Pensé, qué desocupe ponerse a arrastrar cosas a esa hora. A la siguiente noche, eran las 3:30 de la mañana. Me levanté al baño y, cuando me acosté nuevamente, algo muy pesado cayó sobre el techo de la casa. Empezó a caminar por el tejado y, enseguida, se enredó los pies y se escuchó un golpe muy fuerte cuando cayó al piso. Me dio tanto miedo que no fui capaz de levantarme a ver si estaba por ahí o si se había dado un buen golpe con la caída. Al día siguiente, les conté nuevamente a mis papás y me dijeron que esa cosa ya se cayó del techo por una protección que tiene la casa. La cuestión es que me dio miedo y tuve que devolverme al pueblo. Para completar, esa misma noche, a la medianoche, algo empezó a mover todo lo que había en la cocina de la casa en la que vivía. Se oía perfectamente cómo movía las ollas, los platos y las demás cosas. No me atreví a salir de la habitación, porque si era para seguir regañándome o para ver algo raro, el miedo me ganó. Desde la habitación le dije, señora, ¿tiene oficio en su casa como para que venga y me ayude con el mío, o es que tiene tiempo de sobra? Claro está, todo esto se lo dije con muchas groserías por delante. Automáticamente, el ruido paró. Quedó todo en silencio absoluto y, al otro día, las cosas en la cocina estaban tal cual como las había dejado. Hoy he seguido yendo a la finca y no me han vuelto a pasar cosas de este tipo. Aunque sí veo sombras y otras cosas. Esta historia ocurrió hace unos 2 años, más o menos. En mi familia paterna y materna hay muchos dones espirituales, tanto buenos como malos, y estos son hereditarios. De mi hermano y yo, fui yo quien los heredó, haciéndome vidente y tarotista. Las personas con dones, como mi mamá y yo, somos presas de energías del bajo astral, o mal llamados demonios, que buscan quitarnos los dones o absorber nuestra energía. Era de noche y,
Como aún sufría de mucho miedo porque apenas conocía mis dones y sabía que a mi mamá los demonios la atacaban, me encontraba durmiendo con mi abuela. A las 12:30 de la madrugada, en mis sueños, escuché una voz que me decía: «Despiértate, tu mamá te necesita». Me desperté de un salto, escuché un grito y revisé si mi abuela estaba conmigo, pero no estaba. Pensé que mi mamá se había caído, así que corrí hasta la habitación de mis padres. Al llegar, mi abuela y mi papá me miraban con cara de asombro. En medio de ellos, mi mamá se retorcía y se reía descontroladamente. Por un momento, en mi ingenuidad, quise creer que era una broma, pero en un instante entendí la realidad. Mi mamá estaba poseída. Sin pensarlo, empecé a rezar y, de la nada, terminé orando en lenguas, mientras el ente que poseía a mi madre se reía. Pasaron 10 minutos de una intensa pelea espiritual hasta que, finalmente, el ente dejó el cuerpo de mi mamá. Cuando terminé de orar, mi papá y mi abuela me contaron que llevaban aproximadamente 1 hora intentando liberar a mi mamá. Me dijeron que ya creían que ese ser iba a poder con ella, pero que, justo antes de que yo llegara, el ente les dijo: «Tráiganlo». Mi abuela, confundida, le preguntó: «¿A quién?». El ser del bajo astral respondió: «A Samuel». Mi abuela, firme, le contestó: «No le vamos a traer a nadie, ¿cómo se le ocurre?». Entonces, el ente dijo algo escalofriante: «Es que Samuel es mío». Y justo en ese momento llegué yo. Pude derrotarlo. Esta fue mi primera de muchas batallas espirituales. Tomé la decisión de contarte algo que me pasó con mi actual pareja. El año pasado conocí a un chico por una red social. Hablamos de manera normal, lo básico en una conversación para conocer a alguien. Con cada charla aumentaba la intriga de vernos y saber si realmente existía una conexión o empatía entre nosotros. También quería verlo en persona para comprobar si sentía lo mismo. Finalmente, nos vimos. Todo salió bien y pasamos juntos un fin de semana completo, el sábado y el domingo. Me gustaba que fuera él quien lo pedía, pues no quería ser invasiva con su espacio y privacidad. Después de varios días de hablar, vernos y conocernos mejor, llegamos a la conclusión de que queríamos algo más: tener una relación. Esto significaba dejar atrás a las parejas que ya teníamos y también alejarnos de las redes sociales donde nos habíamos conocido. Así fue como comenzamos nuestra relación. Durante la primera semana, nos vimos, salimos y todo parecía ir bien. Sin embargo, a veces notaba que él llegaba con una actitud extraña, como si estuviera de mal humor o tuviera sentimientos encontrados. Su energía se sentía pesada y, aunque trataba de ignorarlo, no podía evitar percibirlo. Cabe aclarar que soy muy sensible a la energía de las personas. Me doy cuenta de cuando alguien tiene una carga emocional densa, su aura lo refleja. Cuando terminaba de estar con él, me sentía terriblemente mal. Me dolía la cabeza, la espalda, los pies. Eran dolores muy fuertes. En un principio, pensé que era migraña por pasar demasiado tiempo en el celular. Esa noche, mientras hablábamos por teléfono, no sé cómo llegamos al tema de las energías y la brujería. Le expliqué sobre los vampiros energéticos, personas que drenan la energía de otros, ya sea absorbiendo su vitalidad, su felicidad o su salud. Le conté un ejemplo de una chica que decía ser mi amiga, pero que, con el tiempo, descubrí que era un vampiro energético. Su presencia me debilitaba tanto que tuve que alejarme de ella para recuperar mi bienestar. Sutilmente, le dije a mi novio que sentía algo parecido cuando estaba con él. Cabe aclarar que, hasta ese momento, no habíamos tenido intimidad. Sin embargo, cada vez que nos separábamos, me sentía vacía y agotada. En ese momento, hubo un largo silencio en la llamada y, de repente, comenzó a llorar. Me confesó que sentía que algo le estaba pasando, que alguien le había hecho algo y que no sabía qué hacer ni cómo solucionarlo. Me contó que, en muchas ocasiones, se había sentido enfermo sin razón aparente, pero ignoraba sus síntomas para no darle importancia. Sin embargo, con el tiempo, su malestar fue empeorando. Me pidió ayuda desesperadamente. Le pregunté cómo había sido su relación con su expareja, porque muchas veces las personas recurren a brujería para hacer amarres o causar desgracias en la vida de sus exparejas. Al principio, evitó el tema y se mostró incómodo.
pero luego me contó que su relación anterior había sido muy difícil. Fueron muchos los obstáculos que enfrentaron para estar juntos, pero al final nada funcionó. Duraron aproximadamente 4 o 5 años, incluyendo las veces que terminaron y volvieron. Luego me confesó algo escalofriante. Su suegra se había obsesionado con él. Durante la relación, la mujer se le insinuaba constantemente, especialmente en reuniones familiares donde había alcohol. Él, por respeto y porque estaba con su hija, siempre la rechazaba. En varias ocasiones, cuando se quedaba a dormir en casa de su novia, la madre de ella se metía en la habitación donde él dormía. Se acostaba encima de él y le pedía besos o que tuvieran relaciones. Él, asustado, siempre se negaba y le pedía que lo respetara. Le decía que era el novio de su hija y que no le interesaba en absoluto estar con ella. Pero ella insistía. Le decía con groserías que nadie se iba a enterar y que estuviera tranquilo. Cuando vio que él no cedía, empezó a sabotear la relación con su hija. No le permitía salir con él ni que la visitara, lo que hacía que pasaran varios días sin verse. Él nunca le contó nada a su novia por pena y vergüenza. También le dolía darse cuenta de la clase de suegra que tenía. En una de las últimas reuniones con esa familia, su suegra comenzó a darle comida diferente a la de los demás. Le decía que era preparada con cariño. A partir de entonces, él comenzó a sufrir problemas digestivos, dolores en el cuerpo y migrañas muy fuertes. Cuando iba al médico y le hacían exámenes, todo salía normal. Con el tiempo, los síntomas se hicieron más intensos, pero él los ignoraba. Hasta que, finalmente, tomó la decisión de alejarse de su novia sin darle explicaciones. Simplemente, desapareció de su vida. Meses después, tuvo un encuentro inesperado con su exnovia y su suegra en la calle. Ellas lo invitaron a tomar café en su casa. Él, con la intención de quedar en buenos términos con la chica, aceptó. Cuando llegaron a la casa, él habló con su ex y le pidió que se cuidara. Esa noche, desperté con un número de celular en mi mente, como si alguien me lo hubiera susurrado mientras dormía. Sin entender por qué, lo anoté en un mensaje de WhatsApp, pero no lo envié. A la mañana siguiente, la curiosidad me ganó y decidí buscar el número en la aplicación. Para mi sorpresa, el perfil estaba activo, pero sin foto ni nombre. Solo aparecía un estado que decía, "El pasado nunca muere". Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué había soñado con ese número? No me atreví a escribirle, pero lo guardé en mi lista de contactos. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, volví a sentir esa presencia extraña en mi cuarto. El ambiente se volvía pesado y el aire parecía más denso. De repente, mi celular vibró. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Lo abrí con el corazón acelerado. El mensaje decía, "No te metas en lo que no te corresponde". Tragué saliva con dificultad. No respondí. Dejé el celular en la mesa de noche y cerré los ojos, intentando ignorar el miedo que empezaba a apoderarse de mí. Al día siguiente, le conté todo a mi novio. Le mostré el mensaje y le expliqué lo que había sentido las noches anteriores. Se quedó en silencio por unos segundos y luego me pidió que le mostrara el número. Cuando lo vio, su rostro cambió por completo. Estaba pálido. Me miró con los ojos muy abiertos y dijo en voz baja, "Este es el número de mi ex". Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. ¿Cómo era posible? Yo nunca había visto su número, nunca lo había guardado, y mucho menos tenía forma de soñarlo. «Esto no es normal», susurró él, pasándose las manos por el rostro, visiblemente alterado. «Ella sigue presente de alguna manera». A partir de ese día, las cosas empezaron a volverse más extrañas. Él decía que se sentía mejor después del baño de limpieza, pero cada vez que nos veíamos, yo empezaba a sentirme más débil. Me costaba dormir, tenía pesadillas recurrentes y constantemente sentía que alguien me observaba. Una noche, decidí enfrentarme a esa energía. Me preparé con protección espiritual, encendí velas blancas, hice oraciones y coloqué un vaso con agua y sal en mi habitación para absorber las malas energías. Esa noche, el ambiente se sintió diferente, como si algo estuviera molesto. A las 3:17 de la mañana, desperté de golpe con la sensación de que alguien me susurraba al oído. «Déjalo. No es tuyo». Mi cuerpo entero se paralizó. Sentía la presencia en la habitación, pero no podía moverme. Mi respiración se aceleró,
Mi piel se erizó y un sudor frío recorrió mi espalda. Cuando por fin pude moverme, me levanté de la cama temblando y encendí todas las luces. El vaso con agua y sal estaba turbio, casi negro. Algo estaba pasando, algo que iba más allá de lo que podía comprender. A la mañana siguiente, llamé a mi novio y le conté lo sucedido. Decidimos buscar ayuda espiritual. Fuimos donde una persona que sabía del tema, alguien con experiencia en limpiezas y energías. Cuando llegamos, la mujer nos recibió con una expresión seria. Nos miró y lo primero que dijo fue: «Alguien ha marcado su territorio». Nos miramos confundidos. Ella nos pidió que le contáramos todo desde el principio. Después de escuchar la historia, asintió lentamente y nos explicó que lo que estaba ocurriendo era más profundo de lo que creíamos. La ex de mi novio o alguien cercano a ella había hecho un amarre. Según la mujer, estos lazos pueden mantenerse incluso después de que una relación termine, especialmente si se utilizan elementos personales como ropa, cabello o fluidos corporales. Nos dijo que el baño de limpieza que le hice a mi novio ayudó a romper parte de la atadura, pero que al hacerlo, esa energía empezó a dirigirse hacia mí. Tú te convertiste en el objetivo porque intentaste sacarlo de su control. Me quedé sin palabras. Todo tenía sentido: mis dolores, la sensación de ser observada, las sombras, las pesadillas. Todo apuntaba a que algo o alguien estaba tratando de asustarme para que lo dejara. La mujer nos indicó que debíamos hacer una limpieza mucho más fuerte y cortar cualquier lazo que él aún tuviera con su pasado. Esa misma noche, mi novio quemó la cobija que su ex le había regalado y yo eliminé su número de mi celular. También bloqueamos su contacto en todas las redes sociales. Hicimos la limpieza siguiendo todas las indicaciones. Esa noche, dormimos juntos nuevamente. Por primera vez en mucho tiempo, no hubo pesadillas. No hubo sombras. No hubo miedo. Desde entonces, las cosas empezaron a cambiar. Mi novio se sintió más ligero, con más energía. Yo también dejé de sentirme drenada y mi hogar volvió a sentirse tranquilo. No volvimos a saber de su ex ni de su madre. Y aunque nunca supimos exactamente qué pasó o hasta dónde llegó la intención de esa mujer, lo que sí quedó claro fue que hay lazos que deben romperse por completo para poder seguir adelante. Desde ese día, aprendí una lección muy importante. No todas las relaciones terminan cuando uno decide alejarse. Algunas, si no se cortan bien, pueden seguir persiguiéndote en las sombras. Después de aquella noche en la que algo nos interrumpió en la intimidad, las cosas parecían calmarse un poco. Sin embargo, días después, algo aún más perturbador sucedió. Yo estaba en mi casa, hablando con mi novio por teléfono, cuando sentí la necesidad de ir al baño. No le di importancia, le dije que ya hablábamos y colgué la llamada. Pero cuando bajé la cisterna, allí estaba el preservativo que habíamos perdido días atrás. Mi mente entró en un estado de shock total. Era imposible. ¿Cómo podía estar ahí después de tantos días? Sentí que las piernas me temblaban y, por un instante, la vista se me nubló. Me aferré al lavamanos para no desmayarme. Cuando reaccioné, tomé el celular con manos temblorosas y llamé a mi novio por videollamada. Le mostré lo que había encontrado, y su rostro se quedó sin expresión. No podía creerlo. Esto no tiene sentido, murmuró, visiblemente alterado. Corrí al médico, y como era de esperarse, tuve una infección por haber tenido eso dentro de mí durante días sin saberlo. Era algo que jamás imaginé que pudiera pasar. Mi novio se hizo cargo de todo, las consultas, los medicamentos, todo. Se quedó conmigo y me apoyó en cada momento. Eso me hizo sentir segura. No cualquier persona estaría dispuesta a afrontar algo así conmigo. Pero más allá de lo físico, había algo mucho más profundo en todo esto. Alguien quería separarnos, quería que nos enfermáramos, que sufriéramos. Nos dimos cuenta de que esto no era casualidad. Esto era un ataque. Desde ese momento, tomamos la decisión de protegernos. Hicimos baños de limpieza energética, purificamos la casa de mi novio, hicimos oraciones de protección y tratamos de cortar cualquier vínculo con su pasado. No íbamos a permitir que algo invisible decidiera nuestro destino. Y poco a poco, todo fue cambiando. Las sombras dejaron de aparecer. Las pesadillas se volvieron menos frecuentes. Él comenzó a dormir mejor. Yo dejé de sentirme observada. El ambiente a nuestro alrededor empezó a sentirse más ligero. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó ni hasta dónde llegó la intención de quien estaba detrás de esto. Pero lo que sí sabemos es que cuando alguien tiene una energía oscura atada a su vida,
puede arrastrarla a quienes se acercan a él. Gracias al poder del amor, la confianza y la protección, logramos superar esto. Por eso, quiero dejar este mensaje. Si alguna vez sientes que algo en tu vida se vuelve extraño sin explicación, si tu salud decae de la nada o sientes presencias donde no deberían estar, haz algo al respecto. Protege tu energía, cuida tu entorno y mantente siempre alerta. Porque hay lazos que no terminan cuando una relación acaba. Algunos pueden seguirte en las sombras.